A reading from the book of Proverbs. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Thus romanos. says the wisdom of God. The Lord possessed Así dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. from of old I was En un formed tiempo before remotísimo first fui formada, antes de comenzar la tierra. no depths, Antes de los abismos fui engendrada, there were no antes de los manantiales de las aguas. before the mountains, Todavía no estaban aplomados los montes. before the hills, Antes de las montañas fui engendrada. while as yet No había hecho aún la tierra y la hierba, nor ni the los first primeros cloud terrones of the world. del orbe. When the Lord Cuando established colocaba los cielos, I was there. allí estaba yo. He marked out Cuando the walls, trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, and he made firm the cuando skies sujetaba above, el cielo en la altura fast y fijaba las the foundations fuentes of the earth. abismales. When he set for the sea, Cuando ponía un límite al mar so that the y waters las aguas could not no transgress traspasaban sus his command. mandatos. Then was I Cuando beside him asentaba as los his cimientos de la tierra, yo estaba junto a I él was his como delight aprendiz. day by day, Yo era su encanto playing cotidiano. before him all Todo the el while, tiempo jugaba en su presencia. playing on the surface Jugaba of con the la earth. bola de la tierra. And I found delight Gozaba in the human race. con los hijos de los hombres. Verbum Domini. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, therefore, ya que hemos recibido la justificación por la fe, we have peace with God, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor we have Jesucristo. gained access. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos We boast y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún, of our affliction, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, endurance, la constancia virtud probada, proven character, la virtud esperanza, hope y la esperanza
no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Verbum Domini. Deo gratias. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to the Father, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, to God who is, al Dios que es, que era is to come. y que vendrá. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso se lo he dicho, que tomará de lo mío y se lo anunciará. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Today we celebrate the solemnity of the Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. El Padre Malidi me parece estar aquí la semana próxima para to explain this. Corpus Christi para explicar este misterio. Really drawn the short straw in preaching today. A mí me tocó predicar el día de hoy, tratar de explicar este gran misterio que el Padre Dominic me ha dicho, no hay nada que yo pueda decir que no se haya dicho antes. The Trinity is the Así que la Trinidad es el misterio central de la fe católica, nos dice el Catecismo, es el misterio de Dios en sí mismo. Él es la fuente de todo misterio. La encarnación a veces pensamos es el misterio central, pero la fuente de ese misterio es la Trinidad. La encarnación es el Verbo hecho carne, Jesucristo. Podemos pensar en el misterio del hombre y en sí mismo, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y verdaderamente lo hemos sido. Como seres humanos existe un misterio que no podemos completamente entender a la persona humana. Tiene un libre albedrío que es capaz de responder ante la gracia. En el Salmo de hoy, el Salmo 4, escuchamos, ¿qué es el hombre? Lo has hecho poco menos que los ángeles. Dios al crear al hombre, Adán y Eva, lo vio y dijo que era muy bueno, pues es una imagen especial de sí mismo. Y uno de los puntos que deseo presentar el día de hoy es que en el misterio de la Trinidad decimos que creemos en un solo Dios, una sola naturaleza divina y tres personas. Así que si hemos sido creados a imagen de ella, somos imagen de esa comunión.
hemos sido creados para la unidad. Y también hablaremos hoy de las procesiones de la Trinidad, esta comunidad eterna en donde las personas se entregan mutuamente una a la otra. Si hemos sido creados a esa imagen y semejanza, como Juan Pablo II nos recordaba tanto, nos descubrimos a nosotros mismos al entregarnos. Estamos llamados a la comunión y estamos llamados a entregarnos. Y provenimos de Dios, la Trinidad, y estamos destinados a estar con Dios, a estar insertados en esa vida de la Trinidad para toda la eternidad. Es importante, pues, tratar de hablar de esto y entenderlo, entendernos a nosotros mismos y tener un plan para la vida, saber de qué se trata todo esto. También vemos rastros de este misterio de la Trinidad en la naturaleza misma. Incluso la ciencia, con toda su precisión, mientras más aprendemos de fenómenos que estudiamos, más preguntas tenemos. La naturaleza está llena de misterio que no podemos completamente entender. Y estas son meras sombras. Nosotros, la naturaleza, son meras imágenes del misterio de la Trinidad. Al decir que es un misterio, estamos diciendo primero que no podemos entenderla por completo, que debe ser nos revelado. Por medio de la razón podemos decir que Dios existe. Un niño es capaz de sentir esto, de entenderlo fácilmente, que Dios existe. Podemos mirar al mundo y la bondad del hombre y decir, existe un creador. La razón me puede decir esto, pero ¿quién es Dios en su persona? Eso lo sabemos a través de la fe, por la revelación de Dios a nosotros, y luego usamos la razón para entender esa revelación, para poder entenderla bien. Así pues, hablemos de algo de esto. Hablamos de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Al llamar Padre a Dios, nos indica que Dios es el primer origen de todo, que Él es el Creador. Y Él crea no solamente espacio en el mundo material, sino también el tiempo. Y esto es algo importante que entender. Recuerdo haber tenido una experiencia de conversión y haber leído el catecismo antes de que saliera el catecismo oficial y contenía los atributos de Dios. Y yo me sentí muy emocionado porque en realidad no lo había estudiado y uno de los aspectos era lo eterno. Nunca antes había yo pasado más allá de ese tema, pero Él existe fuera del tiempo. Él crea el tiempo, de manera que no hay principio ni fin. No hay un fin en Dios. Hay tres personas, como veremos en sus procesiones, que son procesiones eternas. No es que el Hijo esté siendo creado. Dios crea el tiempo y crea el universo material. Cuando le llamamos Padre, también nos referimos a su autoridad trascendente. Él es la bondad y tiene un cuidado lleno de amor por nosotros, sus hijos. Y Él es la fuente de toda la paternidad. Nuestros padres terrenales son imágenes de Dios Padre. Hablamos de Jesús como el Hijo. Él es el Verbo hecho carne y Él es el Hijo ante el rostro de su Padre. Él es el Verbo, la imagen de Dios invisible. Y Él revela a Dios como Padre de una forma inaudita. Vemos que Dios se le llama Padre en el Antiguo Testamento y usamos esa imagen de Él. Pero cuando Jesús viene, revela su paternidad plena. Así pues, Jesús, el Hijo, tiene una relación eterna de hijo con su Padre. En el Evangelio de hoy escuchamos que Jesús dice que todo lo que el Padre tiene es mío, que Él ha recibido todo de su Padre, esencialmente su ser y su naturaleza. Y en el credo hablamos que el Verbo es de la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza, o sea, de la misma sustancia que el Padre. Así que las tres personas de las que hablamos plenamente poseen la naturaleza divina,
tienen la sustancia divina. And then in the Y second, luego en the first reading today from la Proverbs, primera lectura de hoy de Proverbios, tenemos una descripción de la sabiduría de Dios. when the Lord established the Escuchamos que cuando el heavens, Señor estableció wisdom was there. el cielo, la Beside sabiduría them ya as estaba his presente, rest. And this is a reference to the word. ya estaba ahí como artesano. Y esto es referencia al verbo. En San Juan capítulo 1 dice, todo And that es creado a través del verbo. Y la primera carta a los Corintios habla de Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Él es a través de quien todas las cosas fueron hechas. these readings were Así pues selected tenemos estas lecturas selectas porque aluden a las tres personas. Y finalmente en Romanos 5:5 tenemos que el Espíritu Santo Spirit will guide us. ha de guiarnos a toda verdad y que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Jesus is Así not- pues Jesús he's not speaking on his no own, habla por cuenta propia, sino lo que Él escucha, lo que Él recibe de su Padre, que el Espíritu Santo ha de tomar lo que le pertenece y comunicárnoslo, que el Espíritu Santo que nos da en este misterio pascual guide us ha de guiarnos a toda verdad, ha de convencernos de toda verdad y that Jesus is hemos de recibir esa revelación de que Jesús said and did and es todo lo que Él dijo a los apóstoles y que el Espíritu Santo ha de guiarnos para entender esto, recordarnos de ello making it present. We speak of the Holy y hacerlo Spirit presente. as making Hablamos del present the Espíritu mystery of Santo Christ. como que hace presente el misterio de Cristo y nos lleva a la comunión con Él. Él es el vínculo de amor, como veremos en la Trinidad, y Él nos une con Jesucristo en su misterio de la encarnación. Bond of love Él es el vínculo de amor, como nos dice Romanos, poured into que ha sido derramado en nuestros corazones our hearts to draw us to Him. para acercarnos a Those are Él. the scripture references. Estas son las referencias bíblicas de hoy And y in our Catholic tradition, en nuestra tradición católica tenemos los concilios de la iglesia primitiva sometimes very que difficult circumstances, a veces ocurrieron bajo circunstancias muy difíciles, de mucha contención y debate, incluso hammered out peleas these físicas, dogmas of the Trinity. pero que establecieron estos dogmas de la Trinidad. How do we Decían, understand? ¿qué significa cuando Cristo dice esto? ¿Cómo así entendemos a tres personas y un solo Dios? ¿Qué significa todo esto? Pero decimos que creemos en un solo Dios, que es una Trinidad de personas, un solo Dios de una sola naturaleza divina y que todas poseen plenamente la naturaleza divina. Dios está en esa naturaleza divina, es eterno, todopoderoso, omnisciente, perfecto, es la santidad viva en su esencia, tiene una santidad trascendente, es la verdad y la bondad y la belleza misma y muchas otras cosas más que podemos decir de Él, como ya he mencionado antes, esa importante cualidad de que es eterno, de que es inmutable y está fuera del tiempo, y que es uno solo en el sentido de que no es un compuesto, no hay partes de Dios. La Trinidad describe a las tres personas, pero cada una tiene una sola naturaleza que tienen juntos. Y cuando decimos que Dios es tres personas, decimos que hay una verdadera distinción uno del otro. No son simplemente modos de ser. No es que Dios aparezca como el Hijo o que obre como el Espíritu Santo, sino que hay una verdadera distinción entre las tres personas. Y esta distinción se define por su relación uno hacia el otro, en vista de su y relativo a su origen, esas procesiones que ocurren eternamente. Este es un punto muy importante que deseo mencionar, que Dios es actividad dinámica, no es meramente un ser solitario. Hablamos de esas procesiones eternas dentro de Dios mismo. Hemos mencionado que el Padre es aquel de quien todo proviene. Él es de quien todo viene. Y el Hijo es aquel a través de quien todo proviene. Es una cita de San Juan, capítulo 1, por quien todo fue hecho. Y el Espíritu Santo es aquel en quien todas las cosas son.
y decimos que vivimos y nos movimos y existimos en Dios. Así pues, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos nombres nos hablan de su relación de origen. Y no obstante, no hay cambio en Dios. Tal vez, para ayudarnos a entender esto, podríamos decir que cierta persona es un hombre y esto nos habla de su naturaleza o su sustancia. Y luego podemos decir también que él es amigo y eso nos habla de su relación con nosotros. Así que le llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que estamos definiendo, esas relaciones. Así pues, la paternidad presupone a un hijo y viceversa. Y como ya he dicho, lo que significa ser padre aquí significa que Él proporciona el principio del ser del hijo, su naturaleza. Le da su naturaleza a su hijo. Eso lo vemos en el mundo natural. Y como ya he mencionado, existe esa forma consustancial de existencia. El Hijo recibe esa naturaleza del Padre y el Padre no proviene de nadie. Él es la fuente única de la Trinidad. Él es la causa. Y el Hijo proviene del Padre, pero utilizamos el término engendrado para describir esta o filiación o generación. Y luego el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Él es soplado, él procede. San Agustín describe una forma que podemos pensar de esto. Es que el Hijo podemos mirarlo como concebido por el Padre, como la mente concibe una palabra. Como somos seres personales, tenemos un intelecto y una voluntad. Y nuestro intelecto podemos pensar de forma abstracta, suscitar un concepto, una palabra para describir algo en nuestra mente. Así que podemos decir que el Hijo es concebido por el Padre a través del intelecto divino. Y no obstante, San Agustín dice, el Espíritu Santo no debe ser considerado como producido como un hijo creado de un padre, sino que el Espíritu Santo une al Padre con el Hijo y procede por el camino del amor, de la voluntad divina. Como Dios es una persona divina y tiene un intelecto y voluntad divinos, podemos hablar de estas procesiones a través del intelecto y voluntad de Dios. El Espíritu Santo, pues, por este vínculo es una comunidad de amor entre el Padre y el Hijo. Y podemos entender esto en el mundo natural. Si tenemos dos personas que están enamoradas, pueden experimentar esto y ver esto en ellos, de que ese amor que tienen entre uno y el otro es algo real. Ese vínculo casi puede palparse en cierto sentido. Y cuando hablamos de las personas divinas, ese vínculo es tan real que es una persona, otra persona divina. Ese intercambio de amor entre los dos. Así pues tenemos, y aquí es donde se relaciona con nosotros también, que en la Trinidad tenemos misiones. Son actividades fuera de Dios que se relacionan directamente con nosotros. Tenemos el misterio de Dios y luego tenemos las misiones divinas del Hijo, cuando el Verbo se hace carne en la encarnación, es enviado por el Hijo, y luego el Espíritu Santo, que es un don para nosotros, desciende sobre nosotros. Romanos 5 nos dice que es derramado en nuestros corazones, derramado sobre la iglesia, para dar nacimiento y manifestar la iglesia ante el mundo y fortalecerlo con la vida de Dios. Y estas misiones son llamadas la economía divina, la forma en que Dios obra en nuestras vidas y cómo obra fuera de sí mismo. Y la meta de esta economía divina, estas son las buenas nuevas, todos pueden despertarse para esta parte, la meta es la admisión de la criatura de Dios en la perfección de la divina Trinidad. Eso es lo bueno, que Dios nos llama hacia sí para ser parte de esa vida divina. Y Él lo está haciendo, Él obra para lograr esta meta. Romanos hoy nos dice de manera muy hermosa que el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, el centro de nuestro ser, nuestra motivación y deseo, lo que nos impulsa. El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones
para que obre en nosotros y nos da estas primicias de la salvación, de la vida eterna que podemos experimentar aquí en la tierra y podemos llegar a conocer a Dios y darnos cuenta del comienzo de esta vida eterna. Ese Espíritu Santo pues procede del Padre y del Hijo en la eternidad y en la economía divina. Decimos que el Hijo pasa por su misterio pascual y nos envía el Espíritu Santo en Pentecostés. El Padre pues crea y recrea, nos redime a través de su palabra, nos crea y nos salva por su amor, el Espíritu Santo, dándonos vida y llevándonos a una plenitud en Él. Y para que recibamos ese Espíritu Santo, eso exige una transformación verdadera. No podemos simplemente entrar al reino de los cielos así nomás, sin ningún cambio en nuestras vidas. Dios hace esta obra a través de los sacramentos. El pecado original queda limpio en el bautismo. Recibimos las tres virtudes teológicas de fe, esperanza y amor que nos unen con Dios. Somos purificados en la gracia. Recibimos la gracia santificadora. Las virtudes naturales incluso las recibimos. Y eso nos hace receptáculos dignos para el Espíritu Santo, donde somos transformados. Al principio de Romanos 5 nos escuchamos esto, que hemos sido justificados por la fe a través de la obra de Jesús en su Espíritu Santo, de manera que podamos recibir ese Espíritu Santo, y esa es la meta, que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos lleve a esa vida de la Trinidad. Eso es lo que obtenemos en la misa y el bautismo y la confesión. Y eso es lo que obtenemos en una vida santa. Es lo que obtenemos de las dificultades de la santidad, las dificultades, las cruces que tenemos que cargar, los desencantos, los sufrimientos que sufrimos y a veces la agonía de la vida. Todo eso nos prepara para recibir esa vida divina, para que Dios obre en nosotros y perseverar en medio de eso y verdaderamente ser transformados, para eliminar lo que no sea de Dios y acercarnos a la vida de Dios. Esa es la gran perspectiva y es una perspectiva hermosa y es digna de nuestra meditación y de nuestra oración a Dios para que nos envíe ese Espíritu Santo para que tengamos vida plena en Él.